regreso con este caso de las hermanitas Amor y Estrella. Estas muchachitas que están un poco pasaditas de peso buscaron una manera de ganarse la vida cuando descubrieron que hay una conexión para ellas entre la gordura y el sexo. Ellas hacen un programa, un reality en el internet, donde este muchacho, que ellas le dicen el tesorito, se llama Adán, pues él las asiste a ella con las recetas del programa. La gente para ver el programa tienen que pagar $1 y luego pueden comprar las recetas, etcétera, etcétera. Ahora ellas se quieren separar, pero realmente lo que quieren es quedarse con el tesorito. Nos van a dar una demostración de cómo funciona este programa de televisión. Digo, de internet. Ok. Bueno, comienza. Por favor, producción, música. Para ustedes, esta noche, muy sensual, aquí estaremos haciendo con Estrella y Amor un helado muy sensual. Aquí tenemos lo que es ice cream, banana, chocolate. Con ustedes, Amor y Estrella. ¿Qué más podemos hacer aquí? Comer y comer y disfrutarla. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Yo voy a ver para arriba. Las palmas, las palmas, las palmas, las ¿Quién me lo pone rico? ¿Estrella o Amor? Pone rico. ¿Quién me lo pone rico? ¿Estrella o Amor? Ay, qué caliente, qué caliente. Ajá. Ya veo, sí. Ah, ya entiendo cómo es esto. Para que él tenga que escoger a ciegas. La licenciada Silvina Belmonte, la sexóloga, por favor, Vas a ver que me lo voy a que llevar. entra de emergencia a ver de qué manera nos ayuda en esta situación. Ah, gracias, sí, claro. Sabroso, doctor. ¿Cómo no? Y claro que me la voy a comer. Y la doctora Vivian González, por favor. Se la vamos a poner aquí a la paja. Gracias. Está rico. Y mira lo felices que están ellos los tres ahí. Sí, por favor. Licenciada, ¿la conexión entre la comida y el sexo? Bueno, la conexión entre la comida y el sexo podemos tal vez verla desde el vamos, es decir, nuestra primera conexión con lo erótico, aunque a veces nos horrorizamos como adultos en pensar en eso, es en los primeros meses de vida a través de la leche en el seno materno. Así que hay una relación y puede ser que alguien haya quedado un poquito fijado con eso. También podemos decir que todo esto, cuando yo las escuchaba hablando de hamburguesa y french fries, decía, bueno, no creo que eso dé mucho para hacer el amor, porque después de esa comida lo que uno quiere es el amodor. Pero digo, bueno, aquí han traído bananas y chocolate. Que eso y sí todo se eso presta. sí se presta para ponerlo en el cuerpo, para lamerlo, para besarlo, etcétera. Bueno, hay otra también, hay otra relación también en cuanto a la comida y al sexo, y sabemos que muchos alimentos
son ricos en zinc y en vitamina B, que levantan los niveles de libido, de testosterona, etcétera. O sea que por ahí también a nivel biológico. Y los olores, particularmente, yo llegué aquí, el olor, oye, ay, qué rico. Lo que pasa es que no entendía O sea, cómo eran las hamburguesas esas, porque uno se come una hamburguesa y unas papas fritas y se va a dormir. Sí, ¿con qué va? No Y la hacer el barriga esa amor. llena que hace uno, una Doctora, embolia. yo creo que con toda la actividad que tenemos, nunca vamos a sufrir de diabetes o presión alta. No, es verdad, porque ustedes son muy activas, eso es cierto. Y muy ágiles. Hay Mire para cierto, allá. hay cierto morbo también, ¿no? Ay, bueno, hay mucho morbo en hay todo un el mundo, morbo sí. que está prevalente aquí también, pero lo más importante que ella dijo es las posibles rivalidades que pueden causar entre las dos hermanas, o sea que mientras que ellas estén de acuerdo cuál va a ser el objetivo, el target, pues no hay problema, pero si hay rivalidades, pues entonces puede crear otras situaciones. Ahora bien, creo que es un método buenísimo de la comida con el sexo. Biológicamente están bien unidos. Bueno, voy a hacer entonces yo la decisión. Chicas, a mí me parece que ustedes tienen un buen negocio. Hoy en día, si la gente está dispuesta a pagar $1, lo que les dé la gana por ver, lo que les dé la gana de ver en el internet, hay que respetar el gusto de cada cual. Exacto. ¿Por qué separarse? Si hasta el día de hoy todo les ha ido tan bien. Sigan juntas y sigan compartiendo eso que hasta ahora les ha traído tanta felicidad. ¿Les parece buena idea? Sí. Lo que dijeron aquí las doctoras es muy importante. La relación entre hermanas es la que nunca se debe quebrar. Hombres van y vienen, pero el amor de una hermana no pasa tan rápido. Dese la mano, un abrazo y ganaron las dos. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! ¡Que siga la felicidad!